Bienvenidos al segundo episodio del podcast de Christus Vincit. Pues nada, comenzamos este segundo episodio del podcast y hoy nos acompaña nuestro compañero Jesús Molina, que ya estuvo con nosotros en el primer podcast. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, Pedro. Muchas gracias. Estoy muy contento de volver a participar y voy a seguir aquí permanentemente siempre que las circunstancias me lo permitan. Estoy muy contento. Muy bien. Y hoy contamos con un nuevo integrante en nuestro equipo, Juan Antonio Lavato. Bienvenido. Muy buenas. Muchas gracias por contar conmigo. Muy ilusionado de estar con vosotros. Pues nada, Brian García, nuestro compañero del anterior podcast, no nos podrá acompañar por motivos personales, así que rezamos muchísimo por él. Deciros que hemos intentado solventar los problemas de audio, de descompensación de audio del anterior podcast como podemos, ya que esto lo grabamos de forma online y realmente no tenemos una infraestructura como para que todo sea perfecto. Entonces, con nuestros recursos, pues vamos poco a poco intentando mejorar. Entonces, pasamos directamente con la sección de noticias. Jesús, ¿qué nos traes? Bueno, pues como voy marcando la línea desde el último podcast, yo siempre soy un poquito más político y esta semana se ha montado un pequeño escandalillo en la opinión pública en Francia en lo que respecta a la vida de la Iglesia, ¿no? Ocurría la pasada semana que se desataba un revuelo considerable de ámbito jurídico entre el gobierno francés y los obispos del país al respecto del secreto de confesión y de su alcance ante la ley. Numerosos medios han reclamado vivamente la revisión por parte de la jerarquía eclesiástica de esta atribución del sacramento de la reconciliación. Seguidamente, a la opinión pública, el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, ha comentado que nada es más fuerte que las leyes de la República, haciendo alusión a este asunto. Esta polémica se ha desatado en respuesta de las declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Éric de Moulin-Beaufort, sobre el mismo asunto, alegando que el secreto de confesión está por encima de las leyes de la República. Y como es de esperar, el prelado se ha negado categóricamente a cuestionar de ninguna manera el alcance del sigilo sacramental. Toda esta explosiva reacción de los medios y de la opinión pública en Francia, que ha provocado esta respuesta, vino motivada por la publicación el pasado día 6 de octubre de un informe encargado por los propios obispos que revelaba el amplio alcance de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia desde 1950. Según este informe, habrían existido alrededor de 330.000 casos de abusos en los últimos 70 años, abarcando tanto el ámbito clerical como el laical, lo cual ha desatado razonablemente esta polémica. La primera reacción de la Conferencia Episcopal Francesa ha sido una disculpa inmediata por los hechos, que conviene recordar, por rigurosidad, que son solo apuntados por un informe no oficial y no por una sentencia judicial firme. A pesar de todo, y de la más que razonable repugnancia que a todos ha producido esta revelación, no se pueden proponer medidas fuera de todo alcance, y es que la doctrina católica, como bien sabemos, asienta claramente la absoluta inviolabilidad del sigilo sacramental, cuya severidad no depende de una disposición jurídica de la Iglesia, sino que es un mandato divino, que la jerarquía no puede modificar en absoluto. Como es de esperar, el Estado en Francia pretende legislar en cualquier ámbito de la vida, e incluso de la fe, por lo que el debate se sitúa ahora en la legitimidad del gobierno para imponer por ley criterios en materia de fe. ¡Guau! ¡Qué intensa esta noticia!, ¿no? Yo creo que la verdad que es bastante polémica esta noticia porque, bueno, el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia siempre ha sido un tema muy, muy hablado y muy, muy polémico. Pero en mi opinión, yo no sé qué pensáis vosotros, pero es una forma de corromper totalmente el sacramento, ¿no? Bueno, no sé si recordáis que esta polémica ya se desató hace unos años en Australia en torno a los casos que mancharon al difamado cardenal Pell, que sufrió un año de encarcelamiento injusto, luego fue absuelto, ¿no? Esto fue muy sonado, ¿no? Porque además era un cardenal, una alta jerarquía de la Iglesia, y ya se planteó en Australia la posibilidad de imponer a los sacerdotes la obligación de desvelar cualquier pecado, cualquier
descubrimiento de este tipo de delitos dentro de la confesión, ¿no? La obligación de hacerlo. Es decir, que el Estado se arrogaba la autoridad de imponer a las personas revelar materias de conciencia, lo cual resulta, bueno, cuanto menos polémico, ¿no? Porque en esta materia no parece que el Estado tenga competencias, ¿no? Pero bueno, esto siempre es polémico. El tema de los abusos, además, Pues sí. es algo de lo que los medios hacen sus delicias. Así que hay que tener mucho cuidado y ser muy rigurosos con, Sí, con claro. estos asuntos. Yo creo que había que encomendarle el tema a San Juan Nepomuceno, porque es verdad que en estas circunstancias yo creo que la salida es fácil, ¿no? Darle un poco la culpa a lo más sagrado. Pero bueno, como yo creo que viene también en el Evangelio, el trigo y la cizaña crecen juntos. Pero bueno, a encomendar la situación, no creo. Sí. Pues bueno, pasamos ya con la siguiente noticia. Por supuesto, podéis dejarnos en los comentarios de YouTube o por nuestras redes vuestra opinión sobre cualquier noticia. Juan Antonio, ¿qué nos traes tú? Mira, traigo una noticia que ha salido hace pocos días, el pasado 13 de octubre. El Papa Francisco ha firmado el decreto en el que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de Juan Pablo I, bautizado con el nombre de Albino Luciani. Reconociendo este milagro, el Santo Padre ha reconocido la beatificación del hasta ahora siervo de Dios Juan Pablo I. El milagro que acabo de mencionar tuvo lugar el 23 de julio de 2011 y se dio en una niña argentina de 11 años que padecía una enfermedad cerebral y que los médicos la verdad que no tenían cierta esperanza de esa curación. Por eso se encontraba ingresado en un centro médico. Fue el sacerdote que atendía ese hospital quien decidió encomendarle al Papa Juan Pablo I pidiendo su curación. Se le recuerda con una sonrisa y con bastante buen humor, llegando hasta llamarle el Papa de la Sonrisa. Fue elegido en agosto de 1978. Ayer por la mañana fui a la Capilla Sixtina a votar tranquilamente. Nunca había imaginado lo que estaba a punto de suceder, dijo el recién nombrado Papa entre risas y una tímida sonrisa. Tampoco nadie esperaba que falleciera a los 33 días de ser elegido Papa, siendo uno de los pontificados más cortos de la historia. Pues si Dios quiere, según han dicho por medios oficiales, la beatificación tendrá lugar, si Dios quiere, en el año 2022. Qué bonito es ver cómo hay papas que son tan alegres, ¿no? Yo creo que bueno, tenemos tantos y tantos ejemplos en la iglesia de papas que tú los ves y dices, qué alegría esa persona que con esa edad, que tiene un cargo tan importante a sus espaldas, siempre tiene una sonrisa dibujada en su cara, ¿no? Jesús, ¿tú qué piensas? A mí me da muchísima alegría esta noticia, porque Juan Pablo I es uno de esos personajes que, desgraciadamente, la historia pasa un poquito al margen, ¿no? Quizá por su breve pontificado, pero bueno, no hay que olvidar la personalidad importante que era. Era patriarca de Venecia, si no me equivoco. No sé si estoy en lo cierto, pero como tantos predecesores suyos, ¿no? Y qué menos que reconocerle la santidad de vida, ¿no? Si además es por una mediación como esta, que es un milagro fuerte que declara su canonización, bueno, ahora beatificación, que es el primer paso en este proceso, me da una alegría tremenda. Además que es un papa cercano en el tiempo, al que todos guardamos cierto cariño, pensando en que fue el predecesor inmediato de Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II también. Yo tengo una pregunta que hacer. No sé, me da curiosidad. Si tuvierais que elegir un papa con el que quedaros, con el que le tenéis más devoción, o si es santo, o si, no sé, os gusta más su ejemplo, ¿con qué papa os quedaríais vosotros? Juan Antonio, ¿tú con cuál te quedarías? Bueno, yo creo que siendo fiel, digamos, a mis circunstancias y a lo que he vivido, es verdad que murió justamente el año que hice la comunión el gran Juan Pablo II, que es verdad, y según yo hablo también mucho con mi párroco sobre estos temas, y la verdad que él valora a Juan Pablo II, lógicamente, pero yo me quedo con Benedicto XVI porque tuve la gran suerte, y agradezco al Señor eso, de haber vivido la Jornada Mundial de la Juventud en 2011, que pude asistir. Y todo eso ya me llevó a cogerle más cariño, porque claro, este papa alemán, así quizás algo serio, ahí ya empecé a descubrirlo, a leer sobre él, y ya con el tema de su renuncia, bueno, pues se vio su humildad y su cariño a la Iglesia, y decían que si Juan Pablo II llegó hasta el final por amor a la Iglesia, Benedicto también renunció por amor a ella, y yo por lo pronto me quedo con Benedicto. ¿Y tú, Jesús, con cuál te quedarías?
Pues qué buena pregunta, Pedro, porque papas hay infinidad de ellos. Y si es en el sentido de con cuál me quedaría de los que he visto, hombre, he visto pocos, ¿no? Porque no cuento muchos años, yo tampoco. Y quizá, si tuviera que decidir en este sentido, también pensaría en Benedicto XVI, por el gran cariño que tengo a su personalidad, ¿no? Es un papa que ha transmitido mucho candor al mismo tiempo que mucha firmeza y una intelectualidad que posee privilegiada, ¿no? Ha dado además una luz a la Iglesia enorme. Pero si fuera en el sentido amplio de elegir un papa a lo largo de la historia de la Iglesia, que es muy larga y son muchos los papas, quizá elegiría por devoción al Beato Pío IX, que fue un papa, el del pontificado más largo de la historia, por cierto, del siglo XIX, y uno de los que enfrentó mayor número de dificultades a lo largo de su pontificado, desde la pérdida de los estados pontificios hasta la lucha contra el modernismo. Me parece un ejemplo tremendo para los papas modernos de fidelidad a su vocación y de perseverancia, ¿no? Así que es muy difícil de contestar, sinceramente. Pues sí, una pregunta bastante rebuscada, pero que bueno, que tenía ganas de preguntárosla. Yo, por el que quiera saberlo, la verdad es que, mira, si os soy sincero, tampoco nunca he indagado mucho las vidas de los papas, pero por mi entorno y por donde yo me muevo y donde yo he rezado, el Papa San Juan Pablo II, con esa vocación tan clara a querer a los jóvenes, a mí me transmite la verdad que mucha felicidad, y yo creo que es un papa muy típico, vamos a ponerlo entre comillas, de nombrar, pero creo que es un ejemplo claro de amor a Dios directo, que es algo estupendo. Bueno, antes ha nombrado Juan Antonio, que fue a la JMJ de 2011, bueno, irás a la de Lisboa, ¿no? Esperemos, si Dios quiere, ¿no? Uy, qué guay, allí nos veremos. Bueno, tú, Jesús, si Dios quiere, ya de diácono, ¿no? Bueno, eso no se puede saber, no lo sabe, yo creo que el Espíritu Santo solamente, y quizá el obispo, pero bueno, eso hay que reservarlo a la discreción, ¿no? Yo no tengo datos, evidentemente. Hombre. Pero sea como sea, yo estoy allí, porque si se hizo una en Madrid, en la que yo era muy chico para ir todavía, y no pude, ¿por qué no ir a Lisboa, no? Que está pues aquí al lado, o sea que... Pues sí. Pues nada, concluimos esta sección de las noticias y nos vamos directamente a hablar del tema principal de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que lo habréis visto en el título, pero yo creo que es algo de lo que hay que hablar porque realmente hoy en día pasa. Vamos a hablar de los cristianos perseguidos. Jesús, ¿qué nos puedes contar sobre ellos? Bueno, este es un tema muy amplio y además muy desconocido, en mi opinión, porque la persecución de los cristianos, cuando se habla de ella, se piensa de nuevo en la historia, ¿no? En momentos en los que los cristianos han sido muy severamente perseguidos, quizá en el Imperio Romano o remontándonos a algo más cercano en la Guerra Civil Española, ¿no? Pero la persecución de los cristianos es algo actual, es algo que ocurre, y no solo en un estereotipo de lugar o de situación social, sino que ocurre en gran diversidad de países, de lugares del mundo, en los que la situación es bastante complicada, ¿no? Para los cristianos. Yo me he remitido a un informe para consultar cuál es la situación de los cristianos perseguidos, porque es un dato que hay que consultar con mucha precisión, ¿no? La organización Ayuda a la Iglesia Necesitada, no sé si la conocéis, que además es una organización con mucho prestigio mucha acción social, tiene una presencia muy importante en todo el mundo, ¿eh? Elabora con cierta frecuencia un informe al respecto de la libertad religiosa y su estado en todo el mundo, ¿no? Es verdad que no habla estrictamente de la persecución de los cristianos en concreto, sino de la libertad religiosa en general. Pero esto abarca claramente el tinte católico que tiene esta organización, abarca la persecución que los cristianos sufren en todo el mundo, ¿no? Y señala muchísimos países donde ocurre esta persecución. Fijaros, la persecución ocurre, para empezar, eso nos lo revela este informe, de dos maneras fundamentalmente. Pensamos en la persecución, fijaros en los ejemplos que he dado, ¿no? El Imperio Romano, por ejemplo, o la Guerra Civil Española. Persecuciones
instigadas por las autoridades del Estado. Como si el Estado se convirtiera en un enemigo de la Iglesia y por medio de sus instituciones se dedicara a perseguir a los cristianos y a prohibir el culto público, ¿no? Pero no es la única forma en la que ocurre la persecución de los cristianos, que ocurre, sino que muchas veces, sin la colaboración del Estado, simplemente con su permisividad, la propia sociedad ya se encarga de excluir a los cristianos y de ejercer una persecución más o menos violenta, más o menos intensa, más o menos dura sobre los cristianos, ¿no? Pues sí. Y esto es lo que señala este informe. Hay muchísimos países hoy en día donde esto ocurre. Por ejemplo, en un grado grave, digamos, de persecución, el informe distingue 3 grados, uno más grave, uno medio y uno más leve. Señala que en el grado más grave de persecución religiosa en general, no solo a los cristianos, pero de persecución religiosa en la que los cristianos son la mayoría, se encuentran 26 países. En estos 26 países viven 3.900 millones de personas, que es más de la mitad de toda la población mundial. O sea, más de la mitad de toda la población mundial vive en una situación en la que la libertad religiosa no está garantizada, o bien porque el Estado permite que se persiga, o bien porque el propio Estado en muchas ocasiones ejecuta esta persecución. Así que la persecución, lo que quería hacer ver con esta pincelada general, es que ocurre, es actual, es un problema muy acuciante en el mundo de hoy, no es algo muy ajeno a nosotros, solo porque quizá los europeos nos vemos, y los occidentales en general, nos veamos un poquito como el centro del mundo, porque vivimos en sociedades libres en las que se nos concede esta libertad, ¿no? Pero esto no es la norma general en el mundo. Bueno, yo creo que la persecución, bueno, como tú bien has dicho, Jesús, es que la persecución no siempre tiene por qué ser violenta, ¿no? Yo creo que una persecución empieza desde el momento en el que te excluyen socialmente por el hecho de tus creencias. Yo puedo poner un ejemplo mío, que yo en el instituto en el que estoy no hay ninguna persona que sea creyente y a mí siempre se me ha tratado como el raro, ¿no? Que va a misa. Y bueno, y ya iba a misa, ya me llamaban sacerdote, ya me llamaban, hay que ver que está todo el día, que la iglesia son, que es un continuo, una exclusión social por el simple hecho de ser cristiano, ¿no? Yo creo que es algo que sucede más a menudo de lo que nosotros creemos. ¿Tú qué dices, Juan Antonio? Yo creo que aquí falta un poco del tema de la libertad, ¿eh? Lógicamente libertad en el sentido religioso, lógicamente, que es lo más bonito que Dios nos ha podido conceder, ¿no? Es verdad que en los institutos, cuando son un poco más jóvenes, quizás pase, y quizás a pequeña escala para lo que pasa en otros países, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de, hombre, vivimos en un estado confesional, pero gracias a Dios tenemos cierta libertad religiosa. Bueno, la semana pasada el tema que expuso Jesús, la verdad que puede ir casi de la mano con esto, con el tema de la libertad religiosa. Pero es un problema porque es verdad que te encuentras situaciones en las que dices, bueno, ¿y aquí dónde queda la libertad de cada uno de...? Pues sí. O sea, yo creo que hombre, no es comparable con el hecho, bueno, que ahora Juan Antonio ya nos comentará un poquito más adelante algunos datos o curiosidades que él sabe más, pero no es comparable, obviamente, en situaciones de otros países con la nuestra. Yo ya hablo de libertad religiosa, ya no simple el hecho de la cristiana solamente, sino de tanto que todo el mundo defiende la libertad de expresión, de todo eso. Eso realmente no lo vemos reflejado en el día a día, porque realmente yo no puedo creer en una religión porque tú no quieres, pero ahora yo a ti sí que te tengo que respetar. Bueno, fijaros que una cosa que resulta curiosa es que las sociedades en las que más se critica este hecho, como tú cuentas, Pedro, son sociedades de tradición cristiana. Cuando uno observa el mapa en el que se dispersan los países en los que la persecución religiosa es más acuciante, los países occidentales, pongamos
por caso, ¿no? Oye, quizás estoy hablando de forma políticamente incorrecta, pero bueno, eso es algo que en este programa creo que tenemos que hacer, ¿no? Los países occidentales son más perseguidores de esta falta de libertad, ¿no? Pero se critican mucho desde estos propios países en los que la tradición es cristiana, la sociedad apenas es cristiana, pero la tradición es cristiana, se critica el propio cristianismo. O sea, se hace una persecución en cierto sentido social. No es una persecución violenta, evidentemente, pero es una persecución social. Cuando es en estos países de tradición cristiana donde la libertad religiosa está asegurada. Pues sí. Si miramos los mapas, como estoy diciendo, ¿no? Los que esta persecución se señala en los países concretos en los que es más duro ser cristiano o ser profesar cualquier religión que no es libre, ninguno de estos países es de tradición hondamente cristiana, porque el cristianismo es la religión que ha asentado una cultura en la que se ha concebido la libertad religiosa. Es verdad que a la Iglesia se le puede achacar que no haya hecho una declaración clara sobre la libertad religiosa hasta el siglo XX, lo hizo en el Concilio Vaticano II, pero esto es algo que siempre estuvo concebido. Cuando las sociedades cristianas no toleraban otro tipo de religiones, era cuando ninguna sociedad lo hacía. O sea, hay que atenerse a las morales y a las categorías sociales de cada tiempo, ¿no? Había momentos en los que ninguna sociedad habría pensado en concebir el concepto de libertad religiosa. Esto no empieza a ocurrir hasta finales del siglo XVIII o principios del XIX. Y solo en sociedades cristianas. Así que habría que replantearse quién está contra quién en este asunto, ¿no? Cuando la Iglesia es la primera que ha dado la cara en este derecho. Pues sí, es interesante ver cómo realmente lo que tú has dicho antes, Jesús, de que en los países occidentales lo que más se persigue es la religión cristiana, de tradición cristiana obviamente. Es interesante como cada vez más las religiones que se respetan no son la religión tradicional del sitio, sino las religiones que van entrando de otros lugares, de las personas que vienen a hacer su vida aquí, ¿no? A los países occidentales. Pero como es interesante ver que se respetan prácticamente todas las religiones. No digo que la cristiana no se respete, pero que se pone en juicio más a menudo que otras religiones, ¿no? Que podemos ver que incluso a los ojos de la sociedad de hoy en día pueden ser más escandalosas. El caso es de religiones y de grupos como los talibanes, ¿no? Que esto que fue noticia hace no mucho, donde la mujer no tenía derecho ninguno a ser personas, porque la trataban como un objeto y es que eso pasa en 2021. Es que y después no vaya a decir la Iglesia que hay que ver que el aborto, pero luego están las mujeres que están tapadas menos los ojos, que un poco más le tapan los ojos, y yo creo que se está centrando el foco de atención en algo que realmente no es la principal preocupación que debíamos tener, ¿no? Bueno, mira, en este tema a mí me gustaría poner un ejemplo, y es verdad que hace unos cuantos años vi un vídeo que me lo crucé por YouTube, y bendito vídeo, bueno, hace ya, bueno, pues esto puede hacer tranquilamente 6 o 7 años, y cuando se hablaba del tema este de la persecución, no paraba de venirme este vídeo, y sobre todo un ejemplo que voy a poner ahora, voy a poner un poco el contexto. Este vídeo es de la hermana Guadalupe, que es una religiosa que pertenece a la familia religiosa del Verbo Encarnado, y es una monja que, bueno, que estaba en Siria destinada, y allí, bueno, pues ya la guerra de Siria y bueno, no entremos en eso, pero lógicamente con los cristianos, bueno, es lógico. Entonces, bueno, hay un testimonio que la verdad que a mí ha sido el que más me sorprendió, que era, bueno, allí constantemente en las calles, bueno, pues masacres y cristianos y persecución, es lo que allí es a diario, ¿no? Pero el ejemplo que vengo a poner es el siguiente. En un hospital había ingresado un niño pequeño, tendría, no recuerdo bien si dijo pero yo me lo imagino, con 9, 10 años más o menos por ahí, incluso poco menos,
con su madre ingresada. Bueno, pues entró una bala perdida a la habitación y le dio en el codo al niño. Bueno, la madre estaba lógicamente atacada y fue el niño quien tranquilizó a la madre diciéndole: mamá, ¿tú sabes por qué el señor tiene un boquete en la mano? Dice: ¿por qué? Dice: porque ha desviado la bala, si no me hubiera dado a mí en el corazón. Y bueno, a ti te pone esos ejemplos, ¿verdad? Que te pone los pelos de punta, claro. Es pensar que en esas circunstancias hayas esos testimonios, porque yo no sé a mí qué me pasaría si me tocara vivir eso, pero es una fea sentada de un niño de poca edad, que a lo mejor no tiene ni 10 años, y te conteste eso. No sé, a mí me llegó bastante y me ayudó. Es decir, lo fácil que es aquí quizás salir de tu casa, no tener problema, ir a misa, a ese chiquillo que bueno, que allí lógicamente pues matan a cristianos y lo tiene más complicado, pero es verdad que cuando hay persecución hay bastantes cosas, hay río de sangre de cristianos, luego la fe ahí está consolidada muchísimo más, ¿no? Esta anécdota tan bonita que has contado, Juan Antonio, me hace pensar, al hilo de lo que estábamos hablando antes, en que si antes decía yo que tenemos una ventaja en las sociedades en las que vivimos, las de Europa, América, otros países de nuestro ámbito, ¿no? De gozar de esta libertad, también me flagelo a mí mismo diciendo que somos una sociedad también muy, muy caprichosa, ¿no? Hemos acostumbradas Pues sí. a nuestra condición, ¿no? Muy cómodas y por ende muy ofendidas. Este concepto, además, muy, muy popular ahora de los ofendiditos, ¿no? A Pues nosotros nos sí. pasa mucho y a los cristianos también. Y habría que considerar que si tanto nos quejamos nosotros, que lo hacemos a veces con razón, de que somos perseguidos, entre comillas, somos acosados socialmente en cierto modo, algunos más que otros, quizás a veces no tanto, deberíamos empezar a pensar que ser cristiano no es otra cosa que poner el corazón en la cruz del Señor. Y nosotros, no, gracias a Dios, no tenemos que estar constantemente viviendo en esa cruz. Pero hay cristianos en el mundo que sí, y lo siguen siendo. Siguen dando testimonio de su fe dentro de estas situaciones tan duras y tan intensas, ¿no? Y nosotros, que el mayor testimonio que tenemos que dar es quizá aguantar alguna vez un insulto o una mala mirada, que vaya tontería, sinceramente, nos quejamos, ¿no? Y ponemos el grito en el cielo de hay que ver, no gozo de mi libertad. Bueno, gozamos de ella, ¿eh? Gozamos de ella, vivimos muy bien. Así que vamos a mirar un poco más a los cristianos perseguidos, ya no con ojos de pena o de compasión, que también vamos a rezar mucho por ellos, pero también mirándolos como ejemplos que son de testimonio de fe, ¿no? Qué privilegio el ver, el tener hermanos en la iglesia que son tan fieles a Dios, ¿no? Quizás nosotros no seríamos tan capaces. Yo me pongo en esa situación y bueno, y obviamente yo me veo totalmente incapaz de, o sea, si yo fuera esa persona de decir, bueno, pues yo quiero volver a estar con el Señor, porque es una situación muy complicada y cómo realmente tienen fe ciega en el Señor. A mí, vamos, yo he escuchado muchas anécdotas, muchas historias de iglesias derruidas, con personas dentro, abrazando al Señor. A mí se me ponen totalmente los pelos de punta porque es verdad que nosotros tenemos muchísima suerte, como ha dicho Jesús, porque tenemos la iglesia a 10 minutos y muchas veces nos quejamos porque la iglesia está a 10 minutos y hay que ver que tengo que ir a misa, que está a 10 minutos y me tengo que buscar, hay que ver que no tengo ropa, que hay que ver que... La de excusas que se escuchan. Sí. Vamos, entonces yo creo que es un buen punto para reflexionar sobre este problema, bueno, sí, se podría llamar problema, de la, vamos a ponerlo entre comillas, de la flojera occidental. Vamos a ponerle ese nombre, aunque a lo mejor me podrían rebatir bastantes personas ese nombre, pero no sé, yo creo que es un problema que deberíamos mirar. O sea, con este podcast yo creo que nos damos cuenta perfectamente de la suerte que tenemos.
Hombre, la suerte, y es verdad lo que dice Jesús, que, y al hilo de esto, que mientras más facilidades, más comodidades tenemos, menos miramos al cielo. Y al fin lo miramos tanto entre nosotros que después somos nosotros mismos los que nos estamos pegando aquí tortas unos con otros. ¿Y dónde queda Dios en todo esto? Pues fíjate tú, los cristianos perseguidos, que fíjate tú si tienen cosas que solucionar entre ellos en esos países, tanto a nivel de gobierno como a nivel de ciudades o en tu misma casa, que es salvarte la vida. Pero sin embargo ellos ahí con su fe, madre mía, yo creo que es un testimonio que nos debe, vamos, de pedirle al Señor nosotros, como dice en el Evangelio, Señor, que vea, pues igual nosotros, ¿no? Vemos este testimonio y yo creo que nos debería servir. Pues lo único que a mí me suscita ya decir al respecto es que, al hilo de lo que estaba diciendo antes, considerando a estos hermanos perseguidos como un ejemplo de testimonio de fe, creo que son una llamada muy fuerte a la Iglesia de las sociedades que vivimos en libertad para perseverar en la unidad en la Iglesia. Y es que a nadie se le escapa que hoy nos encanta encontrar, con perdón, tonterías para diferenciar a los cristianos, diferenciarnos nosotros mismos, que nos encanta además pertenecer a un grupo, identificarnos y catalogarnos entre nosotros. Nos encanta poner etiquetas, la etiqueta es lo peor que hay para conocer la realidad. Existen personas, no grupitos. Pues sí. Y en la iglesia mucho menos, que somos todos hijos de Dios. Copón. O sea, esto me enerva muchísimo, porque mientras estos hermanos que están aislados, que no pueden casi, bueno, ni dar testimonio de su fe en la calle, están perseverando en su fe, nosotros estamos perseverando en encontrar diferencias nimias, a veces dentro de discusiones legítimas que hay que mantener y debates que son efectivos en la iglesia, pero que no sientan una base de división esencial dentro de la iglesia. No podemos dividirnos de forma violenta, ¿eh? O sea que si esto nos cuesta vivirlo, vamos a mirar más a los cristianos perseguidos y a pensar qué se exige de nosotros a los que se nos ha dado mucho más. Al hilo de esto, muchas veces nos encontramos situaciones que podemos pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer, no? Esta hermana, la hermana Guadalupe, que, bueno, a Pedro, a Jesús y a los oyentes, los animo que veáis, que hay muchos testimonios de ella en YouTube, pero ella contaba también en este que yo vi, que decía, bueno, cuando el Papa Francisco tuvo la idea, que la llevó a cabo, de esto creo que se hace en Cuaresma todos los años, del 24 horas para el Señor, o con el Señor, esta hermana comentaba que, bueno, allí se estaba dando una cierta situación, el Papa pidió, bueno, no recuerdo si es que el Papa pidió que en concreto esa jornada de oración ante el Señor se hiciera por los cristianos perseguidos, o es que en ciertos sitios, yo creo que fue a nivel mundial, ¿eh? Bueno, pues ahí se esperaba una batalla, o se esperaba, vamos, un episodio más de la guerra que allí se estaba viviendo en Siria. Y casualmente, ese día no se sabe exactamente qué pasó, gracias a la oración de todo el mundo, ese día no pasó nada. Ese día no pasó nada. Entonces yo creo que, lo que preguntaba antes, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que sin duda, para empezar, oración. Pues sí, yo creo que son ejemplos de esas personas que están perseguidas y que siguen firmes en su fe, son ejemplos claros de santos en vida, ¿no? Yo creo que son un gran ejemplo a seguir y que, bueno, puede ser este podcast un punto de inflexión para, a partir de ahora, aprender a valorar lo que tenemos y además aprender, o sea, pedirle al Señor que nos conceda esa fe que esas personas tienen, ¿no? Y seguir ese ejemplo. Entonces, señores, vamos a ir dejando por aquí este debate. Yo creo que ha sido un tema muy interesante y que, bueno, que esto podría dar para horas y horas de charla, porque es un tema realmente actual, es un tema que lo vemos en el día a día, por desgracia, pero que no deja de ser un ejemplo claro de firmeza en la fe y que nos invita a seguir ese ejemplo. Entonces, pues nada, Jesús, Juan Antonio, gracias
por haber estado con nosotros en este podcast. Y vamos a dejarlo por aquí, chicos. Nada, invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales. Ya sabéis, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, iVoox, Spotify, iTunes. Estamos en todas las plataformas. No tenéis excusa para no escucharnos ni para no vernos. Y nada, y nos vemos dentro de 15 días. Esto ha sido el segundo episodio del podcast de Christus Vincit.